Necesitamos agua porque somos agua. Porque somos agua. Defender el agua es defender la vida. El agua es la vida. El agua está viva. ¿Qué haríamos sin el elemento vital? ¿Qué haríamos sin el agua? ¿Qué haríamos sin el agua? Defender el agua es defender la vida. Cuidar y defender el agua nos permite pensar en nuestro presente y en nuestro futuro. Defenderla es defender la vida. Porque somos agua. Defender el agua es defender la vida. Porque somos agua. Somos agua, bebemos agua, nos bañamos con agua. Defender el agua es defender la vida. Todas las vidas. Todas las formas de vida. Tenemos que defender el agua. Todas las vidas. Si no cuidamos esta fuente, si seguimos contaminando, terminaremos con toda clase de vida. Porque el agua es vida, es todas las vidas. Todas las vidas. Creemos, pensamos y sentimos que el agua es sagrada. Somos agua. ¿Las políticas públicas protegen este elemento esencial? ¿Las políticas públicas protegen este elemento esencial? Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Tomemos conciencia. La conciencia es el único medio para cuidarla. En la Argentina, parte de nuestros lagos, ríos, acuíferos, humedales, lagunas, están contaminados o seriamente amenazados. La conciencia es nuestro único medio para cuidarla. El río Reconquista lo comparten 18 municipios. Todo lo que se tira en el río lo contamina y después contamina el mar. En la ciudad de Buenos Aires defendemos el Río de la Plata y el Riachuelo. No queremos que tiren más residuos tóxicos. No queremos que tiren aguas cloacales sin tratamiento. Alrededor de 400.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires no acceden al agua potable ni al saneamiento. Miles de personas, y en particular las infancias, no acceden al agua. Nuestros acuíferos, nuestras aguas, nuestros ríos están contaminados y quieren convertirlos en grandes negocios. Los tratados de comercio e inversión y la privatización del agua vulneran el derecho al acceso al agua, haciendo con que los privilegios de las corporaciones estén por encima de los derechos de los pueblos. Los procesos productivos repletos de químicos, de malas prácticas, la contaminan, la desperdician, disputan el agua para los negocios en detrimento del agua para la vida. Nosotros necesitamos políticas públicas que nos garanticen agua, agua pura, agua sana y agua libre de agrotóxicos. ¿Río para el saqueo y los negocios o río para la vida? Gobierne quien gobierne, la salud no se negocia, el agua no se negocia. El cuidado del río no entiende de colores políticos ni de clases sociales. Hacemos del agua la principal herramienta terapéutica para auspiciar la vida de nuestros pacientes diabéticos, obesos, malnutridos, cancerosos. El agua no es una mercancía porque es un derecho, no se negocia. Muchas actividades extractivas, la minería por ejemplo, y la agricultura, requieren hoy grandes cantidades de agua para producir muchas veces cultivos para exportar. Y muchas veces esa agua está altamente contaminada por plaguicidas, fundamentalmente herbicidas, pero también insecticidas y fungicidas. Por eso le decimos no a la mega minería, al fracking y al agronegocio. Vivo en la capital nacional de la biodiversidad. Nuestros ríos y arroyos, de donde tomamos el agua, están amenazados por la construcción de grandes represas, están amenazados por el desmonte y también por el uso de agrotóxicos. Y este es el arroyo El Rey que divide las dos ciudades, el cual está contaminado. Acá tenemos el río Paraná. Si lo siguen contaminando y represando, nos enfermaremos más y represaremos la vida. Acá, a pocos kilómetros, están los arroyos Piraí Guazú y Piraí Miní, que están amenazados por las hidroeléctricas.
Este es el humedal urbano Génova, se encuentra en Berisso, en la provincia de Buenos Aires. En sus aguas se vierten líquidos cloacales y residuos de todo tipo que desembocan en el mismo río de donde se saca el agua para tomar. Este es el riacho El Porteño, en el cual todos los años aparecen peces muertos, convirtiéndose esto en un problema para la población, ya que sus aguas no son aptas para el consumo humano, ni tampoco para la agricultura ni la ganadería. Aquí en Tandil, los pozos de agua de nuestras escuelas rurales están contaminados con agrotóxicos. Bregamos por agua segura en las comunidades y escuelas rurales. Agua libre de agrotóxicos. Es imprescindible defender nuestras vías navegables, mar Argentino, isla del Atlántico Sur, Antártida. Cosas tan sencillas y tan necesarias como esta no serían posibles si no tenemos agua. Para cultivar, para poder alimentarnos, para tener un cuerpo sano. Cuidemos nuestros recursos naturales, cuidemos nuestras fuentes de agua dulce, cuidemos la vida. Saldemos la deuda con el agua. Sumate a la otra campaña. La conciencia es el único medio que tenemos para defender el agua. Defendemos el agua porque defendemos la vida. Sumate a defender el agua para la vida. Sumate a la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Defendela. Sumate a la otra campaña, a la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Sumate a la otra campaña. Vos que defendés el agua, sumate a la otra campaña. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión, este nuevo conversatorio que se da en el marco de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Haciendo un poco un raconto de lo que viene generando esta campaña, les comento que su génesis fue el 22 de abril de este año. Y recuerdo estar allí en el Congreso acompañando, pero no solo en Congreso, esto se dio de manera simultánea en varios territorios, y lo que primero se intentó hacer es plantear el porqué de la defensa del agua. Luego se fueron sucediendo esta serie de conversatorios donde se explicó la cuestión de la soberanía y la gestión pública del agua. Se habló también de las actividades contaminantes, muchas veces llevadas adelante por las empresas, ¿no? Del agua, lo que es la megaminería, el fracking, el extractivismo, la industria textil, la agricultura, el agronegocio, lo que son los agrotóxicos, como todas esas actividades humanas van contaminando el agua vital para cada uno de nosotros. Y luego nos encontramos en este bloque donde se explican las distintas cosmovisiones, distintas voces, distintas miradas respecto a lo que es el agua, el uso y de la misma. Hablaron los pueblos originarios, hablaron los jóvenes, y hoy nos encontramos hablando con comunicadores. Han hablado documentalistas ayer, y hoy estamos en presencia de varios periodistas. Voy a citar una frase de Rafael Barrett que dice: la esencia del periodismo es dramática. El periodista auténtico oculta lo suyo y revela lo ajeno. Reúne en sí las vibraciones dispersas y las transmite, semejante al cómico que desaparece bajo la realidad que nos transfiere. Bueno, me gustaría saber si Virginia Carpio de Hachal, de San Juan, ya ha podido solucionar sus problemas técnicos. Bienvenida, Virginia. Te comento que gracias a Mariano Sánchez Toranzo yo tuve la oportunidad de visitar Hachal. Eran mis inicios, ¿no? Hace varios años cuando comenzaron una lucha contra las mineras. Tuve la suerte de acercarme a la plaza y compartir un
un proceso asambleario de organización del pueblo. Y con mucho cariño recuerdo una situación donde yo estaba registrando con mi GoPro lo que allí estaba sucediendo, y un señor mayor me vio, no lugareño, y me preguntó de dónde iba, de dónde es que llegaba, y le comenté que de Buenos Aires, y me dijo así como con una profundidad muy especial, ¿no? Como muchas gracias por venir acá, por ayudarnos. ¿No? Eso lo guardo y me conmovió, me marcó un paradigma, ¿no? Esta necesidad que a veces puede suplir un periodista, alguien de afuera que puede elevar esta voz y llevarla. Así que primero te voy a preguntar cómo estás, te voy a dar la bienvenida, Virginia. Hola. Y luego te voy a hacer una pregunta respecto a esto que acabo de plantear. Sí, mira, te escuché la mitad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo te escucho perfectamente. Ah, bien, porque... Sí, porque tengo unos dilemas hoy con la comunicación. Encima también la señal está mala. Se entrecorta bastante, así que te puedo escuchar una parte nomás. Disculpe. Un poco, bueno, me presento, soy Virginia Carpio. Bueno, esto de periodismo, es una camisa grande, ¿no? Pero estamos en la comunicación tipo de la asamblea de Hachal no se toca, y ahí, digamos que ahí empezó mi camino en esto de comunicar lo que estaba pasando, ¿no? En los pocos medios que permitían también, porque a veces había mucha actividad, mucha información que dar y te daban poquísimo tiempo, y fue hasta que surgió la radio comunitaria, la Montonera, en donde estoy haciendo unos programas, y también en columnas y todo eso, así que también de ecología y medio ambiente. Entonces fue un camino, fue hace poco tiempo, pero fue debido a una necesidad urgente de dar a conocer lo que estaba pasando, en las cuales había un cerco mediático muy grande, y que lo hay todavía, lamentable, y aparte con el contexto actual que estamos, ¿no? Una crisis hídrica terrible, y concesiones de mega emprendimientos ya en la puerta, entonces, y la verdad que se torna bastante complicado todo. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Te escucho perfectamente, Virginia. Bien. ¿Vos me escuchás? Sí, ahora sí. Sí, bueno, ahora sí. Un poco mi pregunta iba referida a eso. Tiene dos partes esta pregunta. Y un poquito respondiste de las dos. Tiene que ver un poco con las creatividades y las herramientas que tienen que poner y desarrollar y desempeñar para vencer para derribar, ¿no? Y traspasar dos grandes muros que yo encuentro en esto que tiene que ver con los territorios y el periodismo. Uno es el cerco mediático, tan importante que imponen los grandes medios de comunicación, y el otro es la centralidad sobre la relevancia que tiene Buenos Aires y la capital federal propiamente, y en la relevancia de esto, cómo muchas veces quedan desprotegidas y desprotegidos un montón de situaciones que suceden en los territorios. Entonces, un poco la pregunta es esa: ¿cómo es cuáles son las creatividades y las búsquedas que logran para empezar a agrietar y tratar de romper esos muros? Y la segunda parte de la pregunta es un poco ¿qué vino primero? Si el amor por la naturaleza, el ambientalismo o el periodismo, ¿en qué punto se encontraron? O si fue primero el periodismo que después devino en esta lucha y esta búsqueda. Sí. Bueno, esas son las preguntas. ¿Cómo es que logran vencer Bueno, un poco lo que planteaste primero acerca de la centralización de Buenos Aires, y se nota, por ejemplo, siempre visito las páginas, ¿no?, de gobierno, a ver qué lo que puede haber en beneficio, por ejemplo, la aplicación de leyes fundamentales, por ejemplo, la ley de glaciares y todo eso, que
por ejemplo, si estuviesen aplicadas como debe ser, pero hay muchos proyectos que están en cordillera, no tendrían que estar, prácticamente ya tendrían que haber desaparecido, pero no es el caso, es más, siguen concediendo y desconocen, por ejemplo, San Juan desconoce la ley nacional de glaciares, o sea, toma el informe de impacto ambiental de un proyecto que está próximo, que se llama José María. Ellos únicamente toman en cuenta la ley provincial, cuando tenés una ley nacional que es mucho más amplia, pero no, es como que la desconocen, ¿viste? También varias cosas que salen ahí. Y en cuanto a la centralización, podés ver, o sea, yo veo, a ver, tenés un control, tal secretario de control ambiental, pero yo veo las páginas que hablan mucho de la, está bien, grandes urbes, ¿no? Tenés que hacer un tratamiento, residuos sólidos, pero únicamente se centra en lo que es capital, ¿no? Buenos Aires, pero el resto de provincias me parece que también hay que, y sobre todo cuidar, ¿sabes qué? Cuidar los orígenes del agua. Y eso también hay que ver, porque todo fluye cuenca abajo, entonces si no hay una protección de eso más seria, entonces todo se va desvirtuando, todo se va perjudicando, ¿no? Así que eso lo vemos también. Hace poco el presidente vino y le dio la venia a San Juan, al gobierno de San Juan, por este proyecto que está pronto quieren aprobarlo sí o sí, cueste lo que cueste, sabiendo que hay una crisis hídrica muy grande, en donde no se está incumpliendo un montón de cosas, y la verdad que más están pensando en hacer perforaciones para abastecer el regadío, los productores. Ahora salió una solicitada de productores, por ejemplo, de Hachal, para hacer, para que no se permita, para que no den a concesión más agua de la que ya no hay poca. Entonces, los diques que tienen de reserva de agua prácticamente tienen una cota muy baja. Entonces, toda esa información va saliendo, ¿viste? Pero en otros medios no sale. Entonces, hay que recurrir a la creatividad para llegar. Por ejemplo, cuando fue lo de la ley de glaciares, ¿no? En su momento la asamblea, cómo llega, estaban por hacer una modificación de la ley de glaciares, y debido a que la asamblea hace una denuncia, una presentación, porque se estaba tergiversando el inventario, porque el inventario tenía que tomar, según la ley, de inventariar todo cuerpo de hielo, cualquiera sea su forma y dimensión, su forma, ¿sí? Área glaciar y periglacial. Pero ¿qué pasó? Que el que estaba encargado de hacer el inventario, estaban tomando con un manual extranjero que únicamente tomaban glaciares mayores de 1 hectárea. Cuando de los Andes centrales hacia el norte tenemos glaciares muy chicos, menos de 1 hectárea, pero son muy importantes para la zona. Entonces, eso como que quedaron afuera, y claro, o casualidad, por ejemplo, el proyecto de Veladero, ¿sí? De la empresa Barrick-Gold, la empresa canadiense, que ahora es una combinación multinacional, Shandong Gold, Barrick-Gold, ¿no? En donde bueno, no tendría que estar, porque está sobre un glaciar que mide menos de 1 hectárea, ¿no? Pero si se cumpliera la ley como debería ser, no tendría que estar ya. Igual que ni un estudio más tampoco, ¿no? Pero está, mira, toda la cordillera prácticamente sanjuanina está llena, está agujereada ya por exploraciones y todo el mambo que se está realizando, ¿no? Y el perjuicio que se está haciendo en las comunidades, tanto sanjuaninas y, bueno, y las vecinas también, que se van a ver perjudicadas lamentablemente. Y con esto de la comunicación, como te dije, yo fui partícipe de la asamblea, siempre voy y vengo, estoy siempre aportando algo, viste que es una confluencia de muchas personas, entonces tratamos de hacer algo para frenar esto, que la verdad que está bastante mal, en donde el desarrollo no se vio ni nada por el estilo, y siguen con el mismo verso de hace más de 10 años, ¿no? Y en cuanto a mi profesión también, ¿no? O sea, mi profesión real, yo soy técnico universitario en hidrología, así que estudio el agua, así que un poco de eso tengo, y bueno, me interesa mucho el tema ecología, y bueno, buscar medidas, reciclaje, y bueno, formas naturistas, bueno, la verdad que eso sería un poco lo mío. ¿Me escucharon bien? Perfecto, Virginia, muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, les comento que la modalidad en que se da este conversatorio es: primero vamos a hacer una primera ronda de presentación y de ponernos en tema con las distintas problemáticas que plantean
los diversos periodistas de los territorios, y luego va a haber una segunda ronda respondiendo preguntas del público o cualquier tipo de inquietud. Así que bueno, vamos a seguir esta ronda con Juan Pablo Gayá, de Radio Comunitaria Cuyum, de Godoy Cruz, Mendoza. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Y a todos los que nos están escuchando y viendo. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Perfecto, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, no sé, Ezequiel, empiezo contando un poco cómo es nuestro medio y cómo apareció, ¿te parece? Sí, un poco la pregunta es la misma para todos y para todas, ¿no? ¿Cómo encaran esta búsqueda de romper un cerco mediático y en qué se encuentra su lucha? Y un poco que nos cuenten desde su lugar cuál es su labor como periodista, qué es su función para llevar esta información, ¿no? Bien. A la gente. Bueno, así que, Juan Pablo, todo tuyo. Sí, primero yo te hablo más que personalmente, te hablo en nombre del colectivo de Radio Cuyum. Es una radio comunitaria, la más vieja de Mendoza, tiene más de 30 años ya, y que surgió por necesidades de barrios populares. Cuento esto porque esto también tiene conexión porque nuestra radio también está involucrada en las luchas de las asambleas de nuestra provincia y en conexión con asambleas del país, ¿no? Siempre tratamos de reflejar la problemática del agua, de los bienes comunes. Y es porque la radio también nació con una cosa muy de los 70, los 80, que era un poco, siempre decimos que los pobres no sean relatados, decíamos en esa época, y las pobres no sean relatados, sino que digan su propia palabra. Y eso fue un poco lo que más adelante, años después, nos pasó con las compañeras y compañeros de las asambleas en defensa del agua en la provincia, ¿no? Encontrándonos en las calles, esa misma opción nos fue llevando a que ellos tuvieran su palabra. Así nuestra radio, bueno, por ejemplo, transmitió en vivo una parte de una asamblea de la UAC acá en Mendoza en el año 2012. Bueno, conseguimos equipos para transmitir desde exterior y salir. Fuimos conociendo a compañeros como Daniel Funes, Fabiana en San Carlos, compañeros de Alvear, y sacando sus luchas, ¿no? Y eso también con lo que vos planteas, Ezequiel, y le contamos a la gente, tiene que ver que bueno, nosotros no nos vemos como periodistas, sino como comunicadores populares, hechos comunicadores por necesidad, por la lucha y por derecho después, ¿no? Y eso también nos llevó a encontrarnos con las luchas ambientales, en especial la del agua en nuestra provincia. Una provincia que ha tenido luchas muy grandes, la más reciente es para bajar una ley que llevaba una semana y volver a reponer la ley que la gente había impuesto, que era la 7722, hacía unos años, y el gobierno la bajó, y así fue el modo en que también nos fuimos involucrando como radio comunitaria. Un poco cómo llegamos a esa problemática también es, y rompemos el cerco mediático, es que como la construcción de la comunicación que entendemos desde nuestras radios es de dar la voz y de caminar la calle y de acompañar las luchas, es que en realidad lo que hacemos es poner micrófonos a los protagonistas de la lucha del agua de nuestra provincia, ¿no? Y en eso hay cierta capilaridad que es la que nos ayuda a tener la información, tener los testimonios, tener la voz de las luchadoras y luchadores en defensa del agua, y lo único que hacemos es brindarnos como medio para que eso se multiplique a través de la radio, de las redes, de las páginas web, y se conozca la lucha, ¿no? Como decía Virginia, yo
tampoco soy comunicador de profesión, soy profe de química, pero en eso que te decía, yo siempre recuerdo a Alder, un vecino de Uspallata, en la lucha contra la minera San Jorge, ¿no? Que algunos recordarán. Una vez entrevistándolo al Alder, dice, yo soy panadero, dice. Yo tuve que aprender química, minería para defenderme, ¿no? Bueno, esa es la lucha, ¿no? Como comunicadores. Uno es químico, se hizo comunicador popular con un montón de vecinas y vecinos de los barrios para poder tener voz propia, que nadie hable por nosotros, y defendemos el agua por lo mismo, ¿no? Como medio de comunicación y en lo personal. Ese es un poco el eje de nuestra lucha, de nuestra participación como comunicadoras y comunicadores en la defensa del agua. Es poner los micrófonos, es dar voz, es ser parte de las luchas. Marchamos con la radio y con las compañeras y compañeros cuando hay marcha en defensa del agua, vamos y estamos cuando hay acampes, no solo como comunicadores, sino desde un compromiso colectivo y personal. Entonces, eso es lo que nos permite romper el cerco mediático usando otras redes que nos tienen los medios hegemónicos, que es la cercanía, el compañerismo, la fraternidad, la sororidad y la marcha en la lucha, ¿no? Así que eso es un poco lo que te podría plantear respecto a estos dos ejes que vos nos planteas, Ezequiel. Excelente, Juan Pablo. Bueno, vemos que la naturaleza se expresa de múltiples maneras y a través nuestro de los seres humanos va creando comunicadores, ¿no? Se repite esto. Gente que se tiene que hacer comunicador, comunicadora o periodista ya con nombre, con profesión, ¿no? Con un título. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a dar lugar a Pablo Lada y Pitu Cruz de Radio Comunitaria Sudaca de Trelew, Chubut. A ver si están ahí. Y que nos cuenten un poquito cómo fue su proceso. A ver si nos encontramos con un periodista de antes que se encuentra con esto, o si se repite este patrón de tener que ponerle voz a algo que necesita ser dicho. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal, Pitu? Sí. Buenísimo, genial. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Venimos con el compañero Lada en representación de todo el colectivo Sudaca, 2 personas, ¿no? En representación de varias otras más. Bueno, yo voy a comentar un poquito de los inicios de Sudaca y Pablo va a andar un poco más en el contexto de la lucha por el agua. Bueno, Radio Sudaca es una radio comunitaria que comienza a sonar al aire de la ciudad de Trelew en el año 2017, que es gestionada mediante una asociación civil sin fines de lucro que se llama Palabra Abierta. Está constituida por aproximadamente 25 personas que somos asociadas y asociados activos de variados espacios laborales que provenimos de diferentes lugares, ¿no? Como decía recién el compañero de Cuyum, no todos somos del campo del periodismo, sino del campo del derecho, la comunicación también, la economía, la educación, la salud. Y a su vez, las personas que integramos, desarrollamos activismos y militancias en otros espacios sociopolíticos. Cada uno de estos espacios se entrelaza con la organización de la radio y de la asociación civil, desde la planificación tanto de coberturas de luchas hasta la producción de contenidos, entre algunas otras cosas. Bueno, como radio participamos en la red Enfoques, que es una red de medios comunitarios y populares de la Patagonia. Es un espacio donde circulamos contenido regional, con una agenda propia, en donde realizamos un resumen semanal de noticias de manera colaborativa. Además, integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, que es un lugar de intercambio, de experiencias y de formación,
Allí potenciamos un poco la experiencia sudaca, repensamos las prácticas de comunicación transformadoras, ¿no? Junto a otras radios, y donde elaboramos juntos nuevos horizontes que llenen de contenido a toda esta idea de otro mundo posible. Nos organizamos y pensamos el andar colectivo en conjunto mediante asambleas que intentamos sostener al menos mensualmente, con el desafío además, ¿no?, que supone formar parte de un espacio por pura convicción y ante un contexto de emergencia constante, en donde muchas veces debemos elegir entre ir a cubrir movilizaciones o pensar cómo seguir financiando el proyecto. La lucha en defensa del agua y la tierra, una de las cosas que nos preguntaban si había atravesado... ¿Se me escucha? Y ante un... ¿Hola? Contexto de emergencia constante. Hola, hola. Yo te escucho, ¿eh? ¿Sí? Ahí escuchaba un eco mío. ¿Me escucha bien? Sigo escuchando sí. bien. Comentaba justamente que la lucha en defensa del agua y la tierra atravesó los inicios de Sudaca. Las personas que luego confluimos en este espacio político comunicacional veníamos encontrándonos en movilizaciones sociales, en diversos espacios militantes, participando activamente en la visibilización de varias causas sociales. En ese sentido, la primera iniciativa popular del año 2014 y la apertura de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Patagonia. Las personas formamos la Cátedra Abierta de Comunicación Comunitaria, junto al resurgimiento de la revista Sudacas, con una agenda puramente contrahegemónica, fueron sentando todas esas bases para comenzar con este sueño colectivo, justamente de poder construir de comunicación, de gestión comunitaria, que pudiera visibilizar y potenciar las luchas de todos esos sectores de los que formábamos parte, que necesitaban un espacio en donde pueda confluir como la otra agenda, en verdad, ¿no? Movimientos socioambientales, feministas, de pueblos originarios, estudiantiles, de lucha obrera, de trabajadores estatales, de la economía popular, solo algunos de los ejemplos. Cabe destacar acá también la importante motivación que han sido para este proyecto Vale y Daniel, también presentes en este conversatorio, con sus talleres de radios comunitarias y cada uno de los encuentros de fortalecimiento de esta acción política transformadora que regaron luego la semilla de este sueño colectivo, ¿no? Por otro lado, también comentar que Trelew es una ciudad con una gran tradición de movilizaciones populares en defensa del territorio, que inicia, bueno, con la gran marcha histórica Gastre para decirle no al basurero nuclear en 1996. Eso quedó demostrado, ¿no?, en ese momento, que luego junto a la lucha del pueblo de Esquel, con su nueva lámina rotunda, el agua vale más que el oro, y de las comunidades de la meseta, del pueblo mapuche tehuelche, de los vecinos de la costa y el valle chubutense, supieron sostener la presencia popular en las calles como un acto político, pero no solo para defender el territorio, sino para repudiar ampliamente la criminalización y la persecución de los luchadores sociales, porque ya sabemos muy bien que los modelos extractivistas solo cierran con represión a los pueblos. Y ahí en las calles vamos como Sudaca, porque formamos parte de esas mismas luchas. Instalamos radios abiertas y nos proponemos, bueno, brindar el espacio como una herramienta más. Creemos también en esto de la comunicación como un derecho humano y en la comunicación comunitaria como un motor de transformación social, una comunicación que respete la pluralidad de voces, que amplifique las luchas, y sobre todo, ¿no?, que vaya en contra de estas lógicas de opresión del sistema capitalista, patriarcal, capacitista y racista, entre tantas cosas más, ¿no? Finalmente, aportar que desde Sudaca apostamos a esta construcción permanente y de construcción que tanto aprendizaje también deja, pero atento a la construcción de un medio de comunicación que sea comunitario y popular, que esté a disposición de la comunidad, que tenga también el rol de disputarle sentido un poco a esos monopolios mediáticos patrocinados muchas veces por los gobiernos saqueadores y por las grandes corporaciones extractivistas, porque la lucha también es contra ese lobby, ¿no? Contra varios personajes nefastos que no han dejado de boicotear la voluntad popular del pueblo chubutense, presente en las miles de firmas de ambas iniciativas populares.
con las consignas Radio Sudaca cruzando el cerco, voces con historias, voces que resisten, somos Sudaca, somos agua de un mismo río y otra comunicación posible. Avanzamos hace 4 años en el aire comunitario con los desafíos que representa el sostenimiento de un espacio que se banca con aportes de la misma comunidad y con organizaciones que junto a nosotros siguen apostando a esta otra comunicación posible. El compañero Pablo, si quieres sumar mucho de lo contextual. Muy bien, muy lindo el recorrido que hiciste, Pitu, de todo lo que ha sido la Radio Sudaca, que se ha convertido en un medio fundamental para los que venimos y las que venimos luchando en la defensa del agua, ¿no? Creo que muchos de los que estamos acá nos hicimos comunicadores, no somos periodistas, la mayoría creo, nos hicimos comunicadores a los cachetazos, ¿no? Por necesidad. Pensando, por lo menos desde mi situación particular, que nos involucramos en muchas luchas, primero fue la lucha, ¿no? Y algo que aprendí, porque tuve también un poco de suerte de lo que fue los años que justo la Pitu traía a la memoria, las primeras luchas importantes que se dieron ambientales, como fue lo de Gastre, ahí acompañar al gallego Javier Rodríguez Pardo, que era periodista, ¿no? Pero mucha gente ni se enteraba que era periodista, porque tenía una mirada como la que estamos teniendo en las radios comunitarias, ¿no? Y siempre decíamos que este rol fundamental de socializar la información, ahí nace nuestra necesidad. Teníamos el deber de socializar esa información. Y si ustedes miran cómo inicia la lucha de Esquel en el año 2002, por ahí, empieza con unas cartillas que decían vecinos informan a vecinos, ¿no? Que es un poco lo que se estaba preguntando, ¿cómo hacemos para romper este cerco? Es la pregunta que durante años nos venimos haciendo, ¿cómo rompemos el cerco? ¿Cómo hacemos que esto se instale en los grandes medios? Decíamos por ahí años atrás. Pero bueno, se fueron desarrollando estrategias, ¿no? Y siempre el sueño estaba de tener el medio propio, ¿no? Con muchos compañeros. Tengo que decir que acá, bueno, ya los mencionó la Pitu, la Vale Velo y Daniel, que han sido un poco nuestros mentores. Son admirados compañeros pioneros en esto de la radio comunitaria y hemos ido aprendiendo de ellos. Y que además, con los talleres, como contaba la Pitu, nos impulsó a que aparezca este medio que hoy tenemos, esta herramienta, que es la radio comunitaria Sudaca, la primera radio comunitaria de Trelew. Pero lo hemos intentado por todos lados, ¿no? Por supuesto, de llegar con la comunicación. Y, digo, estuvo la revista Sudaca. Primero empezamos con un programa de radio, ¿no? Dentro de la radio que hoy es Radio Sudaca, había otra radio comercial, se empezó haciendo un programa de radio después de los talleres. Fuimos de a poco haciendo la experiencia de la comunicación en ese sentido, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con el tiempo, ante la pregunta que se propuso como disparadora, digamos, aprendimos que ese llegar a los grandes medios, en realidad la importancia estaba en construir nuestros propios medios, ¿no? Y me parece que es lo que ha pasado en los últimos años, que es valiosísimo. Que es, bueno, nuestras propias redes, las redes de radios comunitarias, hacer nuestra propia programación. En mi caso, desde que empezó Radio Sudaca está en el aire desde el año 2017, y desde ese momento estamos haciendo un programa de radio por primera vez nosotros, más allá de que, bueno, venimos con la experiencia de salir mucho a la palestra, a los medios, ¿no? Había algo de experiencia en ese plano, pero nunca de hacer un programa propio, totalmente inexpertos en eso. Y bueno, comenzamos haciendo, por ejemplo, en mi caso, El Grito de la Tierra dentro de la radio, que es un programa netamente de ecología social y centrado fundamentalmente en la defensa del agua. El eje fundamental del programa es ese, ¿no? El movimiento del No a la Mina y las marchas y las movilizaciones. Y Radio Sudaca cumplió un rol, diría, fundamental en esa difusión, en la cobertura en vivo, con una maravillosa tarea que se ha hecho y se ha instalado mucho la radio. Por eso digo, y acá tomo de otro periodista que admiro, que es Sergio Ciancaglini, del colectivo ahí de MU, de La Vaca, que él también
en algún momento que lo hemos entrevistado decía, no hay que ponerle, tenemos que bajarle un poquito el precio a los grandes medios y dejar de llamarnos alternativos, porque la centralidad de información hoy realmente está pasando por lo que estamos haciendo cada uno en esos granitos de arena que ponemos, las radios comunitarias en cada punto del país, las redes sociales que las estamos usando, y realmente los grandes medios hay que bajarles un poco el precio. Claro, por supuesto que es importante, ¿no? Y ¿cómo hacemos para llegar a ellos? Bueno, hemos aprovechado cuando ha habido una situación que permite saltar ese cerco y por ahí nos dan un poquito de bolilla y bueno, tratamos ahí de aprovechar para instalar en los medios de Buenos Aires algunas temáticas de acá dentro de la agenda que ellos tienen instalada, que por supuesto no es la nuestra, ¿no? Pero bueno, ese ha sido el camino que hemos ido recorriendo y que realmente hoy nos permite amar esto, ¿no? Siendo que no somos periodistas, además lo escuché muchas veces, que es un bichito que se te mete y después es difícil sacárselo de encima, y más cuando lo que te motiva es algo que te apasiona, que es la lucha por construir otro mundo posible, y ese otro mundo posible, como dice nuestro querido José Luis Pope, otra referencia ahí dentro del colectivo, ¿no? Impulsor y demás, también es posible otra comunicación, ¿no? Y en eso estamos, en otro tipo de comunicación que nos permita llegar a la comunidad y que la comunidad se sienta realmente que estos medios son la herramienta de ellos mismos, ¿no? Es lo que se intenta hacer. Y me parece que, bueno, que hoy están cumpliendo un rol muy importante, ¿no? Pito lo decía, hasta la comunicación, las redes que se han tejido, ¿no? Como que podemos hacer noticieros, que se pueden hacer con mucha profesionalidad, aunque seamos comunicadores, aunque muchos no seamos periodistas, hay periodistas también, pero digo, y si no importa si no tiene profesionalidad, porque lo que vale es lo que estamos tratando de transmitir, y creo que hoy la comunidad lo busca, digamos, ¿no? También hay un espacio ahí que tenemos que llenar. Creo que me estoy yendo del tiempo, ¿no? Un poco, sí. Bueno, son innumerables las cosas que tenemos que hacer para poder plantear la agenda, ¿no? Son marchas, radios, muestras artísticas, son infinidad las cosas que siempre vamos intentando buscar para poner la relevancia en lo que a nosotros nos interesa. Esto que estamos haciendo acá, por ejemplo, es una muestra de ello. Lo que se plantea la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida es poner en agenda la agenda de los pueblos y los territorios, esto que los interpela, que los atañe y que les está generando una problemática, ¿no? Esta agenda no está siendo reflejada en la campaña electoral, ni en esta que está sucediendo ahora, ni en otra. Entonces hay un camino y una lucha. Este camino es hacia una consulta popular desde abajo para plantear un proyecto de ley. Para que se realice esta consulta popular hay que conseguir un porcentaje de firmas del padrón, y lo que plantea este proyecto de ley es que sea un proyecto protectorio del agua, que ponga el agua al servicio de la vida y no de los negocios. Proteger el agua y prohibir la contaminación. Eso es un poco lo que marca y lo que estamos haciendo en este espacio, conversatorio tras conversatorio, y como dije antes, a través de todos los mecanismos que vayamos encontrando en nuestra creatividad para poner de manifiesto esta problemática. Bueno, ahora vamos a darle ingreso a Sandra Canosa, de Radio Fogón, del Hoyo, también de Chubut. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Es tu turno de intervenir y contarnos cómo viene todo por allá. Hola, buenas tardes. Un gusto, la verdad, estar acá en este conversatorio
conversatorio de parte de Radio Fogón, que yo estoy acá representando la exposición que voy a dar. Está hecha, la pensamos entre con los diferentes cumpas de la Fogón. Antes quería comentar esto del tema del cerco mediático y del rol de los comunicadores o periodistas, porque me remitió a lo que dice una comunicadora popular, que en este momento no me acuerdo su nombre, pero que me había quedado en la mente su concepto de comunicador popular o comunicadora popular como mediador o mediadora, ¿no? En esto de tener el rol de socializar la información, como planteaba Pablo Lada, de mediar entre las comunidades que están realmente en el lugar del conflicto, lo están viviendo al conflicto, como son muchas de las comunidades de pueblos originarios que tenemos acá en Chubut, que están en el lugar del conflicto donde les quieren quitar el agua, donde están sin agua y donde tienen la amenaza encima de la actividad megaminera, mediar y habilitándole la voz a esas comunidades para expandir y socializar la información y socializar esa situación, más que como comunicadores, como mediadores y mediadoras. Me parece, a mí me gustó ese concepto, por eso lo quiero plantear acá en este conversatorio. Después, bueno, con respecto a Radio Fogón de El Hoyo, pensábamos como para entrar en clima la paradoja de estar desde el fuego, ¿no? Desde el nombre Radio Fogón, hablando en un conversatorio en defensa del agua, ¿no? Esta paradoja y esta contradicción que nos hace pensar como que son dos conceptos opuestos, pero que en este caso nos está fortaleciendo, ¿no? Tanto participar del conversatorio como también estar dentro de lo que es la lucha en la defensa del agua y pensarlo también desde lo que se puede plantear como un concepto contrahegemónico, que uno lo puede entender como desde la idea de los opuestos, pero que en este caso se están fortaleciendo. Por otro lado, también compartir con ustedes que Radio Fogón tiene una historia con identidad colectiva en defensa del bosque y por ende en defensa del agua, ya que la idea de Radio Fogón surge lamentablemente, pero por otro lado satisfactoriamente, a partir de lo que fue un incendio forestal que tuvimos acá en 2011, un incendio forestal muy fuerte en 2011 y que perjudicó al predio donde en este momento está emplazada Radio Fogón. En ese momento, ese incendio forestal tenía todos los indicios y todas las sospechas que era intencional, generado a través de intereses inmobiliarios que podían llegar a venir desde, si se quiere, el mismo municipio, ya que su intendente en ese momento estaba asociado con el negocio inmobiliario y además era dueño, y lo sigue siendo, de una de las radios más escuchadas de El Hoyo. Entonces, bueno, se sospechó y se sospecha que la intencionalidad estaba relacionada con la intención de lotear El Hoyo y por eso el incendio. Y la idea de Radio Fogón surge justamente para decir, bueno, tenemos que hacer, El Hoyo tiene que tener una radio donde se habilite la voz y aparezcan otras voces, en donde se remarque la necesidad de sostener, de defender nuestro territorio, defender nuestra agua, defender nuestros bosques nativos y contra lo que se venía planteando desde el municipio. Y así fue que surge Radio Fogón, la comunitaria, como radio comunitaria de El Hoyo. Y después, la tercera idea que estuvimos pensando con mis cumpas, con Gerardo, Gonzalo y Angie, que les agradezco haber colaborado en esta exposición, para hacer esta exposición, es que, bueno, la función o la tarea de la Fogón
también se marca en sus orígenes a través de la fortaleza que nos muestran y que se genera con los tejidos sociales a través de las redes que hay o que se establecen a partir de las radios comunitarias, ¿no? Pensaba, por ejemplo, también para Radio Fogón la experiencia y el apoyo que siempre tuvimos desde FM Alas, del Bolsón, y volviendo hacia atrás en el 2000, nuestra primera transmisión fue en 2013, justo cuando se logró frenar o cuando estaba en plena movilización el pueblo del Bolsón, de Mallín Ahogado y la comarca, defendiendo las aguas de Mallín Ahogado frente a la amenaza del negocio inmobiliario con el proyecto de urbanización en Pampa de Luden, cuestión que está sucediendo en este mismo momento, que también están cubriendo, pero en ese momento Radio Fogón hacía su primera transmisión y tuvo todo el empuje y todo el apoyo desde la radio comunitaria, desde Alas, para poder llevar adelante esa transmisión y diferentes radios abiertas que se hacían en ese momento. También otra experiencia que nos fortaleció y que tiene que ver con esto de tejer con otras radios comunitarias como para hacerle frente al cerco mediático, tiene que ver con la experiencia que nos brindó la radio comunitaria del Maitén, la Petú Moguelén, en momentos en que se logró frenar en la localidad en la zona de Buenos Aires Chico, ahí en la zona del Maitén, una construcción de pista de esquí, y se la logró frenar a través de la cobertura que hizo la Petú Moguelén, dándole voz justamente a los actores que estaban totalmente involucrados y perjudicados con este proyecto, ¿no? Y amenazados con este proyecto de la construcción de la pista de esquí, y que, bueno, gracias a esa cobertura se logró frenar. Todas esas experiencias hicieron que, bueno, Radio Fogón dijera, por acá es el camino, esto es lo que queremos, acompañamos en esto y vamos en esa línea de acción, en defensa del agua, en defensa de las comunidades, y estar siempre, por supuesto, en todos los momentos en que las diferentes asambleas y comunidades de pueblos originarios tengan que salir a defender el agua. Eso era lo que quería compartir en un primer momento. Por toda la comarca andina en general, así que recuerdo, Radio Fogón tiene mucho nombre, mucha importancia allí. Bueno, vamos ya casi una hora de este conversatorio. Le vamos a dar paso a Valeria Velocerkovsky y Daniel Tornero. No sé si lo dije bien, ¿vale? ¿Me dirás? Bueno, mientras ellos tardan un ratito en aparecer, no sé si estarán por ahí. Ahí están. Ahí estamos. Bueno, ahí están. Cámara. Bueno, ellos son comunicadores y capacitadores populares de la comarca andina. Así que, bueno, nos capacitarán. ¿Cómo vienen esas capacitaciones? Ahí. No, bueno, gracias. Es muy grande. Primero a la campaña, agradecerles esta invitación al diálogo. Un saludo grande a Radio Cuyum, a Radio La Montonera, a Radio Fogón, a Radio Sudaca. A Mauricio, que hizo el contacto. A Mauricio Cornaglia. Abrazo. Compañerazo también. Y sí, somos comunicador popular desde hace muchísimo tiempo, se notan las canas, y fuimos parte durante mucho tiempo de FM Alas, que de paso les contamos que mañana cumple sus primeros 34 años en el aire, y creo que hay un eje común con lo que venían planteando les otros compas, que tiene que ver con empezar a hacer comunicación y ejercer el oficio del periodismo desde la necesidad, ¿no?
una necesidad que surge de poder contar y de poder irrumpir en una agenda que homogeneiza, que impone y que ningunea lo que nos pasa en los territorios. Y en ese recorrido aprendimos primero a que no es somos quienes tenemos la voz y qué buenos que somos y ponemos el micrófono para que otros hablen, sino que somos parte del pueblo que lucha y que, lo dijo Pablo hace un rato, ¿no? Es como cuando empezás a ser parte de las organizaciones, te vas enterando de lo que pasa, hay una obligación de intentar pegar el grito y tratar de incidir en esa agenda de medios que como decía, absolutamente ningunea, porque no les conviene que se conozca que aquí hay una memoria, que en este territorio, estamos hablando desde la comarca andina, hay una memoria de la tierra, del territorio, que tiene que ver con que siempre fue territorio mapuche, y el pueblo mapuche nos enseñó que el agua es parte del territorio, así como el bosque, así como el aire, y eso no está bueno que se conozca para este sistema de acumulación capitalista, racista, porque estaríamos contando otra historia, ¿no? Hoy después de casi 2 años de pandemia, volvimos a encontrarnos en las calles del Bolsón, casi 1000 personas, lo contaba Sandra hace un ratito, porque mientras estábamos todas guardadas en las casas, la empresa Laderas de Joel Lewis siguió trabajando sin parar, armando ese loteo sobre las nacientes del agua que abastecen los ríos de todo el valle. Y eso hay que contarlo, ¿no? Y el rol que tienen las radios comunitarias, en este caso, hoy estamos hablando desde ese lugar, bueno, tiene que ver con generar una palabra colectiva que refleje y que denuncie, ¿no? Porque lamentablemente Lewis sigue protegido, Benetton sigue protegido por los gobiernos de todo tipo y representan esa mirada sobre el territorio extractivista, ¿no? Es algo que me sirve para el capital y la otra mirada que tiene que ver con construir y tener el derecho como pueblos a decidir cómo queremos habitar los territorios, si está presente es porque existen personas que se organizan para contarlo. Y hay algo que siempre decimos y que tiene que ver con que llegar a un pueblo y que haya una radio comunitaria, es como que aparece como una tranquilidad en el alma, porque no es lo mismo una comunidad que cuenta con un espacio de libertad de expresión que una comunidad que no. Después de haber sido parte durante más de 20 años y hacer diariamente FM Alas en el Bolsón, o ir al Hoyo y saber que está la Fogón, o ir a Trelew y saber que está Radio Sudaca, o ir a Godoy Cruz y saber que está la Cuyum, o a Hachal y que está la Montonera, y así miles y miles de radios comunitarias que han surgido en los últimos 20, 30 años. No es lo mismo. En el Bolsón se han frenado muchos proyectos extractivistas y no es por agrandarse, sino que porque el pueblo del Bolsón cuenta con una radio. La comarca andina cuenta con 3 radios comunitarias, ¿no? Como para hacerle frente a este avasallamiento terrorífico que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Querés seguir, Dani? No. Sí, la Petumo de Leina del Maitén también, que fue también toda una lucha instalar la radio. La Petumo de Leina, por ejemplo, la titular de la radio es la comunidad mapuche Tehuelche Vuelta del Río, que sigue siendo acosada por Benetton.
Y hablar del agua, o sea, hablamos desde este lugar, desde un territorio amenazado, muy codiciado porque tiene la reserva de agua dulce que nosotros decimos que la vamos a defender y que la vamos a cuidar, y es lo que hacemos todos los días, pero es muy codiciado, y esto lo vienen craneando hace muchísimos años, y lamentablemente muchas veces cuando nos distraemos o creemos que está todo tranquilo, siguen avanzando. Eso es lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, con el loteo de laderas. El loteo de laderas, sí. Hola, compas. ¿Cómo les va a todos y a todas, a todes? El loteo de laderas, y no solo laderas, sino que además toda la zona de Mallín Ahogado, que es la zona de la precordillera, hasta llegar a donde está el centro de esquí, se está pretendiendo desde la municipalidad y la provincia de Río Negro, que autoriza ese tipo de cuestiones, hacer un pH. El pH es, bueno, construcciones así muy muy raras para lo que es la zona rural de Mallín Ahogado, y que por supuesto eso, cuanto más gente se meta o ingrese a esos lugares gracias a la autorización de construir en esos lugares sus viviendas, va a dejar de ser rural y va a contaminar las nacientes de las aguas. Eso está re claro. Digo, a veces parece que fuera que fuera obvio tener que contar y explicar estas cuestiones y salir a la calle, pero por suerte podemos salir a la calle. Yo quería contarles que en función de lo que dijo Pablito Lada, un abrazo a los cumpas y a las cumpas que están ahí dando vueltas, a mí también me rompió la cabeza Javier Rodríguez Pardo. Yo trabajaba en Alas, estábamos en Alas haciendo comunicación, y en una reunión de 3 días que se hizo acá, que se llamó Ecopuelo, no me acuerdo en qué año porque fue hace muchos años. Más de 20 seguro. Más de 20. El gallego nos decía todo esto que nos iba a pasar. Sí. Y nos habló de las tierras raras y otras cosas que venían a por ellas. Ya vinieron, ya están. Entonces tenemos que seguir trabajando, resistiendo y encontrándonos en las calles. Y entonces agradecerle a Javier esta cuestión, y agradecerle a una integrante ya viejita de una comunidad mapuche, una abuela, que tal cual como decía Vale, en este andar por las organizaciones, por las radios comunitarias, por diferentes lugares del país, nos encontramos con esta abuela que nos dijo muy claramente que el agua es la sangre de la tierra, y la tierra es nuestra madre. Entonces no existe que destruyamos o contaminemos o nos apropiemos de esa sangre, porque es la sangre de quien nos da la vida, como dicen todos los cumpas y las cumpas. Y si a partir de allí no entendemos que estamos haciendo macanas, me parece que es muy profundo con ese sentir de la abuela que contaba estas cuestiones. En este andar también, esto de la campaña electoral que hablaba recién el compañero coordinador Maxi, que decía que no se escucha nada, pero de cualquier manera, antes de esta campaña, hemos venido escuchando toda una cuestión que tiene que ver con la defensa del ambiente, del medio ambiente, que es el momento, que hay hasta partidos verdes más allá de las luchas de los feminismos y de las compañeras y compañeros, pero se habla hasta se habla de cambio de deuda por ambiente. Por verde. Eso era antes, verde por verde era antes, ahora es ambiente, ya es más todavía. Entonces tenemos que estar reatentos, porque además existe una ley, que es la ley 27.592, a la cual han adherido la mayoría de las provincias de nuestro país, que es la ley Yolanda,
que justamente habla de la formación integral en ambiente para todos aquellos que son funcionales. Es como la ley Micaela, digamos, ¿no? En este caso es la ley Yolanda. Río Negro adhirió a esa ley. Sin embargo, hoy una compañera de FEMEALAS le preguntó a un funcionario, en esta gran movilización que sucedió, que contaba Vale, le preguntó si se habían capacitado, porque tienen la obligación de capacitarse. Y él le dijo que desconocía la ley Yolanda. Es un funcionario de la provincia de Río Negro que tiene que ver con la producción y la cuestión esta de los árboles y de los bosques. Que él es uno de los que autoriza a cortar árboles en los lugares donde, por ejemplo, ahora el centro de esquí, que también es a instancias de Van Ditmar y de Lewis, el grupo Laderas, está haciendo nuevas pistas, tirando bosque nativo, porque las viejas pistas ya, como hay ahora el cambio climático, ha generado que las pistas que estaban más abajo no sirven, porque no tienen nieve, o sea, no tienen agua. Entonces se van más arriba, voltean los bosques, sacan las lengas, construyen quién sabe qué cosas de arriba, porque me han dicho que hasta caballerizas hay. Y esto está autorizado por esta gente. Esta gente no se capacitó con la Yolanda, porque hoy el principal funcionario dijo que él desconocía la ley Yolanda. Acuérdense, ley 27.592, que tiene que garantizar la formación integral en ambiente para todos aquellos que están ocupando cargos públicos. Bueno, y me parece que el cerco mediático no se rompe ni con plata, no. El cerco mediático se va a romper cuando nuestras redes sean cada vez más grandes y más importantes. Como decía Vale, y como dicen los cumpas y las cumpas, cuando tengamos más radios comunitarias a lo largo y a lo ancho de la América. Entonces ahí ya tenemos ejemplos. Bueno, los compañeros y las compañeras de México, digamos, aquellas y aquellos compañeros y compañeras ay, no me sale ahora, mirá vos, que se fueron a España, hicieron de Chiapas, hicieron la vuelta, ¿no? Y se cruzaron el mar y están allá recorriendo, en algunos lugares bueno, eso es un ejemplo. Sí, a mí me gustaría, como para, no sé cómo estamos, me parece que ya estamos pasadites de tiempo, compartir esto de que también una de las características de las radios comunitarias tiene que ver con la construcción colectiva, ¿no? Que por ahí se diferencia en el ejercicio del periodista individual, que me parece que también hay una experiencia a compartir de este recorrido de las radios comunitarias, donde se comparte agenda, se comparte fuentes, se comparte información, y eso también tiene que ver con la construcción de poder, ¿no? De poder desde nuestro lado. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a esto que vienen repitiendo todos, y Valeria puso en relevancia, ¿no? Voy como sintetizando y acercándome un poco a una conclusión, a una titulación que me viene surgiendo a partir de lo que todos vienen exponiendo, que tiene que ver con, no estamos haciendo periodismo para el pueblo, ¿no? Somos el pueblo haciendo periodismo. No le estamos comunicando al pueblo, somos el pueblo comunicándonos, ¿no? Lo importante de esto. Me hace acordar a la experiencia del pueblo de Famatina también, una lucha emblemática en defensa de la naturaleza, de la montaña, del agua, donde fueron las maestras quienes tuvieron que empezar a organizarse y informar puerta por puerta, casa por casa, qué es lo que podría suceder con ese pueblo si se instalaban las mineras y contaminaban un agua, refiriendo a otras experiencias que habían visto en pueblos aledaños, y fueron ellas quienes puerta por puerta tuvieron que ir comunicando y tejiendo esta red.
Me avisan por cucaracha también, que yo hace un rato hablé de lo que es la iniciativa popular, que esto se va a dar el año que viene. Esta campaña va a llevar adelante el año que viene, pero este año se va a hacer lo que es la consulta popular. Se va a salir a las calles de forma presencial y de manera digital, hacer una consulta popular sobre la necesidad que el agua, sobre esta necesidad de que el agua sea para la vida y no para los negociados. Así que le damos un poco impulso a esa intención, a esa búsqueda. Y bueno, nos queda en esta ronda últimamente a Lucía Maina, del colectivo La Tinta. Decime que sos de CNN, de algún medio que no tenga nada que ver con la comunicación popular, ¿o me equivoco, Lucía? Colectivo La Tinta, de Córdoba. Bastante que ver tenemos con la comunicación popular, sí. Por algo estamos acá. Bien. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy bien, Lucía, contanos qué está pasando en Córdoba, siguiendo el relato de los compañeros que nos predecieron, a ver cómo podés continuar hilvanando este relato. Dale, primero, muchas gracias. Celebrar la campaña en defensa del agua, que me parece que es una iniciativa buenísima para instalar un tema que a veces se nos vuelve un poco invisible, no solo por el cerco mediático, sino que a veces nos perdemos en los conflictos particulares, y un gran tema como este está buenísimo poder instalarlo y compartirlo en conversatorios como este, y agradezco también haber escuchado las experiencias de todas las compañeras y compañeros de radios comunitarias en los distintos territorios. Como decía Ezequiel, yo soy Lucía de La Tinta, estoy un poco acá representando al colectivo que somos. La Tinta es un medio cooperativo, la mayoría somos de la provincia de Córdoba, pero también tenemos una dinámica, o desde el principio como una intención de funcionar un poco como red de distintas provincias, de distintos territorios, y de articular sobre todo con otros medios comunitarios, populares, alternativos. Así que desde ahí también celebramos muchísimo cada radio, cada medio comunitario que hay en los distintos lugares, porque a veces es imposible estar en todos lados, y sobre todo porque nacemos un poco en el año 2016 con esa intención de fortalecer o simplemente darle más espacio a esas voces que se vienen construyendo desde hace muchos años. Muchas y muchos de nosotros también veníamos de experiencias parecidas, y surgió un poco en un contexto donde estaba por asumir el macrismo en el año 2016, y donde los medios comunitarios y populares estaban en bastantes dificultades en relación al Estado y a las políticas que se venían. Entonces La Tinta surge un poco con esa mirada y esa necesidad de fortalecer y construir red, ¿no? Para también tener un poco más de alcance. Hoy, y desde aquel momento, que ya llevamos 5 años, funcionamos como un medio digital con una salida diaria de lunes a viernes, y también tenemos distintos proyectos en esa misma línea. Hemos hecho como cátedras de formación con la Fundación Rosa Luxemburgo, por ejemplo, donde nos hemos encontrado con compañeras y compañeros también de Mendoza, de San Juan, de distintas provincias, para seguir pensando y construyendo la comunicación popular y estas redes, ¿no? Y también tenemos otros proyectos editoriales, audiovisuales. Ya les iba a contar un poco de eso, sobre todo en las cosas que se relacionan con ambiente, con las cosas que estamos pensando y publicando en relación a estos temas. Pero también pensaba que, dado el tema de la charla, digamos, que vincula comunicación y agua, me parece que hay un punto en común que está bueno destacar entre estas dos palabras, que es que las dos son un derecho, ¿no? Y un derecho en general vulnerado o amenazado. Y me parece que es un punto interesante para pensarlo, porque justamente el desafío en el que nos encontramos desde los medios autogestionados o comunitarios es hacer valer ese derecho, como muchas y muchos de ustedes decían,
a veces, o sea, con o sin la formación y esa búsqueda de la comunicación desde un principio, o de encontrarse con eso en el camino de la lucha, después uno se encuentra también con, bueno, cómo sostener eso económicamente, en la vida misma, en los proyectos de vida, en el trabajo, y me parece que es un punto importante reconocer en ese cerco el contexto de capitalismo en el que nos encontramos y donde hay una alianza también, ¿no?, entre los grandes medios y las grandes corporaciones que impulsan el extractivismo y que hacen, digamos, ya ponen un límite a la comunicación popular y desde los pueblos y desde los territorios. Me parece que es importante, digo, porque no solamente es un desafío que por supuesto es nuestro y hay mucho por hacer y que estamos haciendo desde nuestros lugares, pero también hay que reconocer ese contexto del que partimos y que algo parecido nos pasa también en las luchas ambientales. Yendo un poco más a la cuestión socioambiental, nosotras de La Tinta, bueno, intentamos también eso, construir una agenda alternativa cada día, en las ediciones que hacemos cada día, y donde vemos también, y creo que lo podríamos compartir con el resto de las compañeras y compañeros que charlaron, como un crecimiento del tema ambiental, ¿no? Cómo se ha ido instalando y ampliando el interés, las luchas, las personas que saben o quieren saber involucrarse en estos temas, y me parece que eso es algo también a celebrar. Compartimos esa misma mirada que decían el resto de los medios, de intentar hablar desde los territorios y también como parte de esos territorios en Córdoba y de manera más amplia también, porque bueno, un desafío de La Tinta también es romper algo que surgió antes en alguna de las intervenciones, este centralismo porteño en la comunicación y en el periodismo. Y digo periodismo porque nosotros también defendemos ese nombre, ¿no? Lo disputamos, digamos, el eslogan un poco de La Tinta es periodismo hasta mancharse, porque creemos en otro periodismo o creemos que el periodismo en realidad puede o tendría que ser otra cosa. Intentamos hacerlo no desde Buenos Aires, pero sí cruzándonos, ¿no? Igualmente, por supuesto que Córdoba, la realidad de Córdoba en lo ambiental tiene mucha presencia en nuestro medio. Y bueno, en general los temas son muchos los temas que abarcamos, digamos, pero intentamos plantear, por un lado, tanto los conflictos en relación al extractivismo y las luchas que se dan en cada lugar, y también las alternativas. Creo que es algo que esto también lo podemos compartir y que está creciendo, y nos parece importante mostrar eso, ¿no? Venimos hablando muchísimo del agronegocio en nuestra provincia, es uno de los mayores conflictos ambientales que tenemos que enfrentar y que vivimos, pero también está bueno y nos parece importante destacar el crecimiento de la agroecología, ¿no? De la contracara de eso y de cómo muchos movimientos de lucha también han apostado y apuestan cada vez más a la propuesta, a la alternativa a este modelo. Y también, por otro lado, de La Tinta buscamos incorporar una mirada como más global a veces, de poder relacionar cosas que parece o que nos hacen creer que no están relacionadas, ¿no? De poder pensar capitalismo, extractivismo y patriarcado y colonialismo como ejes transversales que se pueden ver en cada uno de esos conflictos que contamos o que atravesamos. Y entonces buscamos eso en algunas otras notas, como una mirada más integral o de contexto, incluso pensando a nivel nacional, a nivel internacional. En la sección que tenemos, por ejemplo, de Tercer Mundo, también se trabajan problemas de ambiente y de agua en particular en otros países y la mirada geopolítica de eso. Y bueno, como varios han dicho, también se decía en el primer conversatorio de comunicación y en defensa del agua, el agua es transversal y aparece en cada uno de los conflictos ambientales. Muchas veces me parece que, excepto en la minería, se vuelve igual un poco invisible, y por eso celebraba también esta campaña y estará hablando de esto hoy acá. En el caso de Córdoba, como decía, con los agronegocios, bueno, se evidencia de muchas maneras, por un lado en relación a la contaminación, pero de manera mucho más amplia y profunda en la destrucción de los ecosistemas, ¿no?
En Córdoba, uno de los temas que más hemos cubierto desde la tinta, porque más fuerza viene teniendo en los últimos años, es la lucha en defensa del monte nativo. Y bueno, es parte de la misma problemática, ¿no? Estamos viviendo también una crisis hídrica porque nos queda solo el 3% del monte nativo en Córdoba, y eso se vive en cuencas completamente destruidas, en las inundaciones, en los incendios, en las sequías. Entonces me parece que está bueno poder relacionar todas esas cosas que creo que es el desafío en el que estamos todos y todas embarcadas en las cuestiones ambientales, mostrar cómo funciona de manera conjunta todas estas problemáticas y poder articularlas. Como decía, también en las alternativas, pensar, bueno, no solo en la agroecología, sino también en la permacultura, digamos, en muchas experiencias que hay en la provincia y en otras provincias que muestran esa otra cara del modelo. No sé si ya me estoy yendo de tiempo. Sí, ya estamos redondeando. Se excedieron bueno. todos en el tiempo, pero bueno, la comunicación es más importante. Así que bueno, si tenés algo más para decir, agrego sí, puedes solo hacerlo. dos cositas que me quedaban, que es dos proyectos que decía más relacionados específicamente más allá de las notas diarias en la tinta. Bueno, una publicación que se llama Las Aguas Visibles y que justamente trata de la problemática que viven las comunidades campesinas del Bolsón de Fiambala en relación a la minería de litio, que creo que es otro problema que se ha hablado también en la campaña. Y por otro lado, una serie audiovisual que estamos haciendo ahora, pero que la quería comentar sobre todo para traer el tema de la pandemia, ¿no? Que es un tema que está bueno poder pensarlo en relación al ambiente, y ahora estamos un poco en ese desafío de poder vincular pandemia, ambiente y alimentación. En eso estamos trabajando y nos parece importante también poder plantearlo, pensar la pandemia y poder instalar como desafío desde los medios comunitarios y alternativos, cooperativos, la pandemia desde una mirada ambiental. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Ya vamos terminando con esta primera ronda y vamos a encarar la segunda. Voy a leer algunos mensajes, no sé si el público puede ver, pero van llegando muchos saludos de Rosario, Mauricio Cornaglia, Diálogo 2000 dice, ¿cuánto aportan desde la comunicación? Fundamental. Fede Pellegrino, muy bueno y necesario este espacio. María Cecilia Tosoni, felicitaciones por el espacio. José Pope, excelente poder compartir estos espacios, orgulloso de formar parte, gracias por lo que transmiten todos. Bueno, acá tenía una sola preguntita por acá que pregunta Marzu Moreno, ¿alguna radio de la provincia de San Juan participa? Le comento que está Virginia Carpio, de New Radio La Montonera de Hachal, San Juan, en respuesta a lo que pregunta Marzu Moreno. Y siguen María Silvia, Scorza, saluda a todos en este nuevo encuentro. Bueno, una cantidad de gente, la gente del Museo del Hambre agradeciendo. Red de radios comunitarias, es estratégico para la defensa de los bienes comunes tan saqueados. Felicitaciones. Diálogo 2000 no es no al canje de deudas odiosas, ilegítimas e ilegales por acción climática, que no será ni más ni menos que la mercantilización y el control de toda la naturaleza. Bueno, entonces vamos a iniciar esta segunda ronda y les invito a que me comenten cómo sigue, ¿no? Que miremos un poquito al futuro. Así que Virginia Carpio, de New Radio La Montonera, de Hachal, San Juan. Te damos paso si andas por ahí. Y ¿qué viene? ¿Qué sigue? Es lo que me interesa preguntarles. Se está conectando. Era la que más problemitas de comunicación tenía. Pero ahí está, la está remando. Bueno, Virginia, no te podemos ver. Vamos con Juan Pablo Gallá, entonces Radio Comentaria Cuyum, de Godoy Cruz, Mendoza, tierra de acequias. Mirá qué vínculo tan importante, ¿no? Que tengo con el agua, ese sistema de acequias tan revolucionario, innovador. Bueno,
Juan Pablo, ¿qué nos podés decir? ¿Cómo continúa su lucha? ¿Cómo continúa su causa, su búsqueda? Bueno, te cuento, Ezequiel, por tu comentario, y a muchos que por ahí no lo conocen, y otros sí, y otras compañeras, que el tema de las acequias tan revolucionario es herencia de la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Incaico, todos quienes conocen Perú, Bolivia y las construcciones incaicas, bueno, esa es la herencia. Mendoza tenía eso cuando la descubrieron, los que dicen que descubrieron Mendoza. Bueno, ¿cómo sigue la lucha? Profundizando esto que ha ido saliendo. Recién había una pregunta que leí, que cómo nos articulamos y cómo trabajamos nosotros y cómo rompemos este centralismo que vos también, Ezequiel, preguntaste, que yo por ahí poco comenté, porteño o de los medios, de esta concentración. Bueno, por ejemplo, en Mendoza nosotros hace como 10 años que las radios comunitarias tenemos el Comecuco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, medio ambicioso, hemos quedado los de Mendoza, se están sumando algunos compas de San Juan. Y tenemos una página propia y eso nos hace poder cubrir las luchas ambientales en todo el territorio de la provincia y acompañarlas y poder sacar. Así que esa capilaridad que yo decía, que nos hace estar en las calles como medio, pero también como pueblo, es también esa capilaridad que da la red de medios que estamos en la misma lucha y que va rompiendo no solo el cerco, sino la centralidad esta porteña. Centralidad porteña, recordemos que en esto del ambiente y los recursos viene desde Rivadavia, ¿no? Que separó a Buenos Aires del resto de las provincias, pero a los ingleses les seguía vendiendo las minas de Catamarca. Así que bueno, se ve que la historia arrancó así, por lo menos del país que hoy conocemos. Y bueno, y también seguir sosteniendo y generando nuevos espacios de comunicación que sean articulados, ¿no? La comunicación popular, nosotros por ahí en la CUDUM decimos, y nosotras, que es más que nuestra radio. Por eso participamos del colectivo del Comecuco, de Farco, ¿no? Y lo que producimos debe ser también así de colectivo y de amplio. Nosotros, por ejemplo, hacemos con las asambleas una columna ambiental y de los bienes comunes semanal que sale en las demás radios y que vamos construyendo colectivamente, y eso nos parece que es el camino que hay que seguir, ¿no? Y también por ahí contestar una preguntita, si me permitís, Ezequiel, tomándome el atrevimiento de Viviana Pay, creo que era, que preguntaba, ¿cómo hacemos para que la gente tenga más conciencia? La gente va informándose y en eso tenemos un rol preponderante los medios comunitarios, populares, alternativos, como les queramos llamar. Y eso se sabe por experiencia más que por info, ¿no? Y yo cuento la experiencia de Mendoza, que hasta los mismos mendocinos y mendocinas nos asombró en diciembre del 2019, cuando el pueblo masivamente salió a la calle a defender una ley y a defender nada más ni nada menos que el agua, ¿no? Y que por ahí, si uno veía otros datos, pensaba, no, la gente está en otra, no tiene conciencia. Así que bueno, para el futuro es profundizar, multiplicar los espacios de comunicación colectivas, populares, desde la misma gente y sobre todo articularlos además y construir juntas y juntos desde esos medios populares. ¿Se escuchó?
silenciado, Ezequiel. Ezequiel, ¿me escuchás? Está silenciado. Bueno, estaba silenciado. Error de principiante. Bueno, les comentaba que venía Pablo Helada y Pitu Cruz de Radio Comunitaria Sudaca, de Trelew, de Chubut, para ir dando también su cierre. Les pedimos que sean escuetos, 3, 4 minutitos. Así nos comentan cómo sigue su lucha. También, qué les depara el porvenir, el futuro. Sí, bueno, como Sudaca vamos a comenzar con una agenda de radios abiertas, radios en la calle. En realidad es algo que ya veníamos sosteniendo en diversos momentos y también como que la pandemia nos hizo quedarnos dentro y cortar un poco con eso que veníamos sosteniendo. Pero bueno, esto de que también, ¿no? la masividad de los pueblos en la calle, en todo este marco de lucha en defensa del agua y el territorio, por lo pronto, bueno, es seguir sosteniendo los espacios y potenciar un poco la presencia de la radio en la calle. Por otra parte, también se me había pasado a contar, como Radio Sudaca formamos parte del resumen semanal de noticias de la RNMA, Enredando las Mañanas, y bueno, seguimos produciendo un poco de contenido para resúmenes semanales de la red de enfoques, y también articulando junto al trabajo en red con otros medios, ¿no? ¿Compa? Muy bien, muy importante eso que señala Pitu, de que la Radio Sudaca también es una radio que está en la calle, ¿no? En el aire y en las calles, dicen los mensajes que salen por la radio. Tenemos una certeza, esto de cómo sigue, una certeza tenemos. Ahora la campaña electoral, ustedes saben que hay un proyecto de apertura minera en la legislatura de Chubut, que se le dio mucha lucha el año pasado, muy fuerte, fue increíble lo que sucedió. No lo pudieron tratar y creo que tenemos una certeza, porque la experiencia lo indica, que cuando vuelvan de las elecciones se están tomando unas vacaciones porque saben que esto es piantavotos, digamos, proponer la mega minería en Chubut. Y de paso respondo una pregunta que se hizo por ahí que decía, ¿cuánta conciencia creen que tiene la población sobre el agua? Preguntaba Vivian Pal. En el caso de nuestra provincia, la verdad que en estos 20 años se ha construido una conciencia ambiental que uno lo puede ver en cada esquina, ¿no? En las calles, está expresado en las calles, ¿no? Ve mensajes que el agua vale más, los ven en un comercio, lo ven en un auto, lo ven la gente que lo expresa, y hasta se dice hoy que la influencia en el voto es muy fuerte, por eso se han callado la boca. Entonces hay que prepararse para lo que viene desde la perspectiva de la comunicación cuando pasen las elecciones, y en eso tenemos que trabajar, ¿no? En la radio, articulando con las asambleas, con los movimientos sociales, para la difusión y para hacer ver esto también, de que van a venir por todo, porque son unos cínicos, y hay mucha hipocresía de la clase dirigente, que sabe que esto, bueno, les ahuyenta los votos, y bueno, queremos hacerle también pagar un poco el costo político a la clase política que se vende, ¿no? Que se vende y que quiere vender nuestra agua. Así que a la vuelta vamos a estar preparados. Va a haber pueblo esperando y va a haber comunicación también, ¿no? Va a haber radios comunitarias y medios comunitarios esperando ese momento que seguro va a venir fuerte sobre fin de año. Muy bien, muchísimas gracias. Sandra, si andás por ahí, Sandra Canosa, Radio Fogón del Hoyo. Mirá, voy a agarrar una pregunta. Dice Diálogo 2000, tanta belleza en estas perspectivas y lucha. Como pueblo comunicador, ¿cómo se articulan? ¿Se refuerzan entre ustedes? Preguntan desde Diálogo 2000. Activa el micrófono. ¿Ahora sí? Ahí está. Se desactivó el micrófono. ¿Cómo fue la pregunta? Me desconcentré.
Bueno, dice... La pregunta del oyente que estaba. Diálogo 2000 dice, tanta belleza en estas perspectivas y luchas. ¿Cómo, como pueblo comunicador, cómo se articulan? ¿Se refuerzan entre ustedes? ¿Cómo se articulan? ¿Se refuerzan entre ustedes? Bueno, sí, totalmente. Yo creo que es lo que estamos haciendo, y si hay muchos proyectos extractivistas que se logran frenar, por lo menos acá lo vemos en la comarca, es justamente por lo que comentábamos, ¿no? El refuerzo y el fortalecimiento que nos hacemos entre todas las radios comunitarias y los medios populares de acá de la zona, junto también en el caso de Chubut con los medios de la cordillera. Yo les consulto mucho a los compas de Radio Sudaca, son una fuente también de info para mí, aprendo mucho de ellos y de ellas, estoy siempre escuchando. Nosotros desde Radio Fogón, además, por ejemplo, retransmitimos programas con temáticas socioambientales de diferentes radios comunitarias, una de ellas desde de Radio Sudaca, y bueno, y estamos todo el tiempo tejiendo estas redes y aprendiendo de nuestros cumpas y de nuestras cumpas. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que el futuro, además, como decía Pablo, que después de las elecciones se viene una lucha intensa nuevamente, estar ahí atentos, atentas, y marcando cancha por la historia del proyecto de zonificación minera en Chubut. Hay algo que también queremos, y me parece importante remarcar, que no podemos dejar de mencionar el hecho de que tenemos que comunicar que hay que descriminalizar la protesta. En estos momentos estamos viviendo, al menos acá en Chubut, una situación de criminalización de la protesta, que es muy grave. Hay muchos derechos vulnerados, además del derecho al agua que nos quieren quitar. Nosotros acá en la zona de El Hoyo, como muchos y muchas de ustedes sabrán, durante el 9 de marzo pasado vivimos un incendio forestal, creo que fue el más grande de la historia argentina en lo que refiere a incendios que se llevan casas. 300 casas se perdieron, animales, chacras, bueno, fue un caos. Uno pasa por Ruta 40 y no puede dejar de recordar eso. Y con todo lo que se vivió y todo lo que vivió esa comunidad en estos momentos, hace un mes atrás vino hasta el ministro de Seguridad Mazzoni para hacer control policial y persecución, y sigue la policía ahí persiguiendo por el tema de, como le dicen ellos, usurpación de tierras, ¿no? Entonces es como que están criminalizados todo el tiempo y perseguidos los vecinos y vecinas de esa comunidad que encima sufrió el incendio más grande de la historia argentina. Tenemos que seguir apuntando hacia esto y contra esta criminalización, y bueno, y para eso estamos las radios y los comunicadores, y también hay muchos abogados y abogadas que sé que las diferentes asambleas tienen y que nos colaboran en esta tarea de denunciar esta criminalización. Eso. Y gracias. Qué importante esto que marcaba Sandra. Es una locura, es algo de locos. Quienes activamos y tratamos de... Me hace un eco. Y quienes luchamos por causas que consideramos justas, nobles y necesarias, tenemos que encima estar soportando, poniendo el cuerpo y aguantando la represión, una locura por donde se lo mire. El nivel de injusticia es atroz. Bueno, Valeria Velocerkovsky y Daniel Tornero de Comarca Andina, si andan por ahí. Bueno, les invito también, les transfiero una pregunta y les invito a que me compartan cómo continúa su lucha.
Pregunta Mariano Sánchez Toranzo, ¿qué opinan de los instrumentos de democracia directa? Bueno, por ejemplo, acá en Chubut seguimos peleando porque se trate de una iniciativa popular, como contaba Pablo Lada en el comienzo, una iniciativa popular que en el año de pandemia se movilizó y se juntó una cantidad de firmas que creo que no la podían creer, pero, digamos, son herramientas válidas, pero que si no están acompañadas por la organización popular y por el pueblo en la calle sosteniéndolas, terminan tragándosela el mismo aparato burocrático y los mismos negociados entre los funcionarios políticos. Esa es mi opinión. O sea, son herramientas válidas, pero hay que sostenerlas con organización y con el pueblo en la calle. Después quería saludar también a la compa de la tinta, porque las casualidades no existen y tiene que ver con las redes. Con esto también de cómo nos fortalecemos, hace muy poquitos días, antes de ayer, anduvo por acá una compa de la tinta, Paula, con quien estamos articulando desde una colectiva de comunicación feminista de la cual soy parte, Nómadas Comunicación Feminista, y bueno, y pensaba eso, ¿no? Que nos encontramos a pesar de, ¿no? A pesar de todos los obstáculos y las pandemias y etcétera, sabemos que estamos. Creo que esa es una fortaleza, y lo que se viene me parece que es seguir fortaleciendo esos lazos, ¿no? Seguir ampliándolos, y tenemos el desafío de interpelar a nuevas audiencias, tenemos el desafío de llegar a comunidades y a personas que aún no llegamos. Me parece que ese es el desafío que se viene, y sumando lo que decía Pablo Lada también, acá en Chubut se viene muy fuerte, en Río Negro también, bueno, creo que en todo el país, ¿no? El avance extractivista es brutal, y el discurso de la defensa del medio ambiente viene siendo verso desde arriba, y desde abajo lo vamos a defender. Aportando también a esta campaña que se ha iniciado en defensa del agua, que sea ley, y sumando la mayor cantidad de compañeros, compañeras, compañeres, y saliendo a las calles, como decía Vale, esta cuestión de cómo seguimos para adelante, nosotros desde nuestro lugar de capacitadores y en todo caso radionautas, tenemos un proyecto chiquitito, pero que es la radioneta, más allá de Santilli y todo esto que apareció en la campaña, porque la radioneta ya viajó, estuvimos en Córdoba, tenemos una combi chiquitita, y estuvimos en la zona de Tras la Sierra con la gente de Radio El Grito, Las Chacras, hemos pasado también por San Juan, por Mendoza, en algún momento llegamos hasta Catamarca, y bueno, la radioneta es justamente para que sirva, que sea una herramienta más para ir entretejiendo esta comunicación que nos merecemos. Y si alguna vez rompimos el cerco mediático, acá, por ejemplo, en Lagos Puelo, fue cuando se agredió, entre comillas, la camioneta de Parques Nacionales en la que iba casualmente el presidente, que en todo caso era contra la megaminería, pero bueno, ahí rompimos el cerco. Ahí vinieron todos, ¿de qué manera? Estaban todos, y se rompió un vidrio de la camioneta esa, que fue el vidrio más caro del mundo, porque salió 480.000 pesos, que se lo cobraron a algunos compañeros que fueron identificados con una maquinita de foto y un celular que los estaban escrachando. Entonces, bueno, no sé qué hay que hacer, pero lo vamos a hacer. Bueno, en base a esto, yo no puedo dejar de notar la disparidad que tiene
¿no? Un pueblo que se viene movilizando hace años, luchando por el agua, por causas justas, poniendo el cuerpo, ¿no? Y se rompe un vidriecito y pone los medios hegemónicos, ¿no? Ponen el foco ahí en ese vidriecito que se rompió, y uno que viene remando y remando y luchando y tratar de alzando una voz tan legítima, ¿no? Eso pasa desapercibido. Qué disparidad, qué desigualdad tan grande, ¿no? Me dejaba un poquito, Ezequiel, contar que también no tenemos que olvidarnos de Santiago Maldonado, del Rafita Nahuel, de la abuela Quintupuray y de tantos y tantas que andan por ahí y que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, sin duda. Bueno, si anda por ahí Lucía Maina del colectivo La Tinta de Córdoba, ya nos vamos acercando a las 2 horas de transmisión, que es más o menos lo que se pauta en este conversatorio. Así que, bueno, Lucía, para ir finalizando también tus intervenciones, ¿cómo continúa su lucha? Bueno, Valeria ahí me tiró una punta que venía pensando, un poco que también venía pensando de verles acá a través de la pantalla, que es me parece importante este momento en el que la pandemia empieza a aflojar y podemos volver a encontrarnos. Me alegra mucho ese cruce que se ha dado con La Tinta por allá y me parece que expresa esa necesidad de empezar a salir de la virtualidad, digamos. Yo creo que esa es una primera cuestión para lo que se viene y que es fundamental, por un lado, para todas y todos nosotros desde los medios y la comunicación, pero también desde los movimientos y las organizaciones, como muchos han nombrado, digamos, la calle es fundamental, la presencialidad es fundamental para fortalecernos, para seguir aprendiendo unas de otras, y todo este tiempo ha sido muy difícil, creo que también ha sido de mucho aprendizaje en ese sentido, pero creo que un desafío es no acostumbrarnos a esta manera de compartir, sino también volver a la presencialidad en muchos sentidos, porque además también es muy difícil enfrentar los conflictos que están ocurriendo y que se nos vienen, si no es también desde el cuerpo y desde el encuentro concreto. Y en ese mismo sentido retomo lo último que decía, que también tiene que ver con la pandemia, pero en otra línea, más de reflexión y que me parece importante, que es, creo, otro desafío que tenemos en este momento, que es instalar este problema que por primera vez en muchísimo tiempo, una problemática desde nuestro punto de vista socioambiental nos atraviesa en las vidas de todas, de todos. Entonces, este desafío de concientizar en lo ambiental me parece que a través de la pandemia es un punto como de inflexión que nos permitiría, o que podría ser, como se habló en un principio y parece que se hubiera perdido esa esperanza de que esto sea una oportunidad para pensarlo todo de nuevo, y creo que hay que recuperar un poco esa idea porque, bueno, un poco en esa línea contaba lo del proyecto de la serie audiovisual que estamos haciendo y que parte de pensar el modelo agroalimentario como causa de la pandemia también, ¿no? El modelo del extractivismo y la destrucción del ambiente como cómo es el origen de este virus y de esta imposibilidad cada vez más grande de vivir concretamente, ¿no? Es como que creo que este contexto nos hizo un sacudón que ojalá nos lleve a encontrarnos desde también cada vez más personas entendiéndonos como parte de la tierra. Me parece que ese es uno de los desafíos grandes que tenemos ahora. Es increíble cómo tenemos que defender cosas tan obvias, ¿no? Como la alimentación, el agua que bebemos, cosas tan básicas para la posibilidad de la vida. Bueno, ha vuelto Virginia Carpio de New Radio La Montonera de Hashtag San Juan, para cerrar también sus intervenciones. Qué bueno que hayas podido volver, Virgi. Así que, bueno, contanos cómo sigue por allá la lucha. Y sí, seguimos ya hace bastante tiempo. Acá se rompió el cerco mediático en el 2015, ¿sí? Porque fue un antes y un después en la historia de estos pueblos, especialmente de Hachal. Mencionan a Hachal, pero el emprendimiento mega minero está en otra localidad que es Iglesia, ¿no?
Entonces, pero la cuenca es una sola, ¿sí? La cuenca no hay límites departamentales, límites políticos, nada, es una sola. Entonces, pero fue un antes y un después en la historia de San Juan también, porque antes del 2015 no se podía hablar del tema megaminero, del tema hídrico. Por ejemplo, pongo mi ejemplo, ¿no? Cuando llego acá, porque yo no soy de esta provincia, yo soy de la provincia de La Rioja. Cuando llego acá, lo primero que hago, me llama la atención la cantidad de agua que compraba la gente, agua envasada, los filtros domiciliarios. Bueno, ¿qué? ¿El agua está mal? Empecé a preguntar, a indagar, ¿el agua está mal? No, porque para mejorar el sabor, me dice, claro, pero tienen los análisis preguntando, ¿viste? De mí, bueno, para que saber un poco qué pasaba. Me dicen, no, del tema agua no se habla. Eso me dijeron, y no una persona, sino muchas personas. De ese tema no se habla. Bueno, yo con mi profesión, bueno, ¿qué hago? Bueno, tomo muestras, llevo a la provincia de La Rioja para hacer los análisis, pero para saber si esos filtros funcionaban o no. Bueno, eso es un capítulo aparte, ¿no? Pero cuando sucede el derrame en septiembre, que ahora ya se cumple otro aniversario más, en cuando se entera la población, porque fue por un mensaje texto, ¿no? De un trabajador de la mina. Entonces, cuando se entera la población, que fue el 12 de septiembre, 13 de septiembre, pero en realidad ocurrió unos días antes, unas semanas antes, ocurrió el derrame, pero fue muy grande, de una magnitud tan grande. Bueno, entonces eso fue el disparador, digamos, para empezar a hacer más movilizaciones. Si bien antes había gente que estaba peleando, luchándola, pero prácticamente desde el llano. Mediáticamente era imposible salir a decir algo por los medios. Y aún así, después del derrame, lo mismo pasó. Era muy complicado poder salir a difundir un poco esta información, ¿no? Y por ejemplo, bueno, cuando se inaugura la radio comunitaria Montonera, en donde estoy, la verdad que fue un alivio porque es la única radio, digamos, que es libre, no censura y prácticamente puedes hablar de estos temas. Ahí los invito por ahí, eso sí, todo a pulmón, es muy complicado todo, pero a través de las redes sociales podemos difundir algo de eso. Por ejemplo, en el Facebook salimos, aunque te limita mucho Facebook, ¿sí? Bastante, censura bastante, pero bueno, podemos salir a difundir algo de información de los programas que hay, porque especialmente una radio que es de los productores, de los pequeños productores, ¿sí? Entonces, la verdad que es el único medio, digamos, libre dentro de todo, a pesar que hay una sucursal de Radio Nacional, pero ahora está prácticamente con el poder de turno, ¿no? Con el oficialismo es muy complicado. Bueno, desde siempre ha sido complicado. Es más, hicieron una campaña, les comento esto, de unos spots publicitarios informando acerca de la actividad megaminera, del daño que produce y todo eso, toda esa información que es útil, ¿no? Para hacer, pero Radio Nacional no se podía negar, pero ¿sabe a qué hora pasaba la información? A las 6 de la mañana, 5 de la mañana, una vez. Y así fue el proceso. Entonces, de ahí era la necesidad urgente de buscar otro medio. Y bueno, Radio La Montonera permite esta divulgación, ¿no? Se rompió el cerco mediático, pero ¿de qué manera, no? Pero después volvieron a tapar con cosas, y bueno, ahí sí. Y seguimos. No nos queda otra. Bueno, ahí van apareciendo todos. Muchísimas gracias, Virginia, por tu testimonio y tu participación. Me llega medio atrasado el audio. Bueno, vamos finalizando. Si alguien tiene algo que agregar. Llega muy tarde. Tengo mala señal. Momento. Y si no, ya vamos cerrando. Me gustaría anunciar. Los micrófonos abiertos, exactamente. Voy a anunciar la próxima actividad de la Campaña Nacional en Defensa del Agua para la Vida, que va a ser el próximo jueves a las 18 horas, jueves 16, 18 horas, va a ser un cabildo abierto, que va a ser una asamblea de esta campaña. Por otro lado, quiero también extender la solidaridad con el compañero Carlos Delfrade de Rosario, amenazado por ser testigo de los juicios a las mafias narcos.
Bueno, y por último me queda a mí agradecerle a todos los interlocutores, a todos quienes estuvieron del otro lado y especialmente a la gente de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, de la cual también desde mi lugar formo parte, por permitirme coordinar esta interesante charla. Me voy a despedir con otra frase de Richard Kapuscinski que dice: el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a esconderse. Así que bueno, sigamos elevando nuestra voz, sigamos prendiendo todas las luces y veamos cómo las cucarachas se esconden. Somos muchos y seremos cada vez más. Así que a seguir tejiendo esta red que estoy seguro será imparable. Ya lo está haciendo. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todos. Y nos veremos en la próxima actividad. Gracias.